¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas mujeres dicen sí a la intimidad incluso cuando parece que no es el momento adecuado? Cara pensativa, bienvenidos a Nombre de tu canal, donde hoy descubrirás información reveladora que puede cambiar por completo tu forma de entender la psicología femenina. Foco. A veces, cuando una mujer dice sí a la intimidad, muchos creen que es una respuesta directa al deseo físico, pero la realidad suele ser mucho más compleja. En el fondo, ese sí puede estar gritando algo que no se ve, la necesidad de sentirse cercana, comprendida o emocionalmente conectada. No se trata solo del cuerpo, sino del alma que busca un puente. Es una forma de decir quiero estar contigo más allá de las palabras, un lenguaje silencioso que se expresa a través del contacto. Cuando la conexión emocional se vuelve débil o distante, la intimidad física puede aparecer como un intento de reparar esa distancia. Ella puede pensar que ese momento compartido devolverá la cercanía que antes sentía, como si el contacto físico pudiera coser las pequeñas grietas del corazón. Y aunque a veces funciona, en otras ocasiones deja una sensación de vacío aún mayor, porque lo que realmente se necesitaba no era un abrazo físico, sino uno emocional. Este tipo de sí nace del deseo humano más básico, ser visto y valorado. Las mujeres, en especial, suelen dar una gran importancia a la conexión emocional como base de la relación. Cuando sienten que la atención, el cariño o la comunicación se desvanecen, pueden aceptar la intimidad como un intento de reencontrar ese lazo. No es manipulación ni debilidad, es una manera de intentar mantener viva la chispa cuando las palabras ya no bastan. También hay un componente de vulnerabilidad en ese acto. Decir sí por conexión emocional significa abrir una parte del alma esperando que el otro la reconozca y la cuide. Es una apuesta silenciosa por el amor, una forma de decir aquí estoy, todavía creo en nosotros. Pero cuando ese gesto no es comprendido, puede transformarse en frustración o en la sensación de dar más de lo que se recibe. La conexión buscada se convierte en un eco sin respuesta. Para muchas mujeres, la intimidad no es solo un momento físico, sino una confirmación emocional de que son vistas y apreciadas. Cuando dicen sí, lo que a menudo buscan no es placer, sino reconocimiento. Quieren sentir que ese instante significa algo, que no es solo un impulso pasajero, sino una manifestación de cariño y conexión. En su mente, el contacto físico se transforma en un espejo donde pueden ver reflejado su valor a los ojos de la otra persona. El problema aparece cuando el otro no entiende ese lenguaje emocional. Mientras ella busca sentirse valorada, él puede estar pensando únicamente en el aspecto físico. Entonces, lo que para ella es un acto de cercanía, para él puede ser un momento de deseo. Y esa diferencia de interpretación puede crear una brecha silenciosa, donde ambos comparten el mismo espacio, pero viven emociones completamente distintas. Es como hablar dos idiomas diferentes en la misma cama. Sentirse comprendida es una necesidad emocional profunda, una que se extiende mucho más allá de lo sexual. Para una mujer, la intimidad puede ser una forma de comprobar si realmente la entienden, si el otro percibe sus emociones, sus inseguridades, sus deseos. En ese sí hay una pregunta escondida, ¿me ves de verdad o solo ves mi cuerpo? Cuando la respuesta implícita es positiva, la intimidad se convierte en una experiencia de unión. Cuando no lo es, deja una huella de desconexión. También hay un matiz sutil de afirmación personal. En un mundo donde muchas veces se espera que las mujeres sean las que entregan, cuidar o sostener, sentirse deseadas y queridas les devuelve una sensación de equilibrio. La intimidad se vuelve entonces un recordatorio de su valor, un espacio donde pueden sentirse importantes y deseadas sin condiciones. Pero cuando ese espacio se usa sin comprensión, se convierte en un recordatorio doloroso de lo contrario, que su valor solo se reconoce por un momento. A veces, el sí no es una expresión de deseo, sino una estrategia emocional. Muchas mujeres aceptan la intimidad no por ganas, sino por miedo a romper la paz de la relación.
Temen que decir no se convierta en una discusión, en una distancia, o incluso en una señal de desinterés. Así, terminan diciendo sí para mantener la armonía, como quien pone un parche sobre una grieta que no quiere ver crecer. No es una decisión basada en placer, sino en protección emocional. Este tipo de sí nace del deseo de cuidar la relación, de no generar tensión, de evitar esas pequeñas batallas que a veces se vuelven demasiado cansadas. Ella piensa, si esto ayuda a mantenernos bien, no pasa nada. Pero dentro de ese pensamiento hay un costo silencioso. Porque cuando la intimidad se convierte en una herramienta para evitar el conflicto, el acto pierde su sentido genuino y se transforma en un gesto de sacrificio. Lo que era conexión se convierte en un acto de diplomacia emocional. Lo más delicado es que muchas veces, el otro ni siquiera nota lo que está ocurriendo. Él puede interpretar ese sí como un signo de deseo o de amor, sin saber que detrás hay un intento de preservar la calma. Y con el tiempo, eso puede crear un ciclo, ella acepta por paz, él interpreta como deseo, y ambos se alejan sin darse cuenta. La armonía aparente se sostiene sobre una incomodidad silenciosa, como una sonrisa que esconde cansancio. Sin embargo, es importante entender que este comportamiento no surge de debilidad, sino de empatía. La mujer que dice sí para mantener la armonía muchas veces lo hace desde el amor, desde la necesidad de cuidar al otro o proteger la relación. Pero el problema es cuando esa armonía se vuelve más importante que la autenticidad. En una relación sana, la paz no debe construirse sobre silencios forzados, sino sobre comprensión mutua. Cuando una mujer dice sí por mantener la armonía, muchos lo interpretan como un signo de debilidad o conformismo, pero la verdad es mucho más compleja. No se trata de rendirse, sino de cuidar. Detrás de ese sí hay una intención oculta, proteger la relación desde un lugar silencioso. Es un acto de amor disfrazado de aceptación, una manera de decir quiero que esto siga funcionando cuando las palabras ya no son suficientes. A veces, su forma de amar no es confrontar, sino sostener en silencio. Esta actitud, aunque parezca pasiva, tiene una raíz muy activa, el deseo de preservar lo que considera valioso. Ella no quiere perder la conexión, ni poner en riesgo la estabilidad emocional de la pareja. Así que, en lugar de provocar una discusión o un distanciamiento, elige ofrecer algo que sabe que mantiene la unión. Es una decisión emocionalmente madura, aunque también puede ser desgastante si se repite sin reciprocidad. Porque cuidar constantemente sin recibir cuidado a cambio termina por vaciar incluso el corazón más fuerte. Hay que entender que cuidar la relación desde otro ángulo no significa anularse, sino encontrar maneras distintas de expresar el amor. Algunas mujeres lo hacen con palabras, otras con gestos, y otras a través de la intimidad. Pero lo esencial es que ese gesto nazca de la conexión, no del miedo. Cuando el sí viene desde la empatía, se siente como un acto de ternura. Cuando viene desde la obligación, se siente como una renuncia. La diferencia está en la intención, y esa diferencia lo cambia todo. Sin embargo, este tipo de entrega silenciosa puede ser peligrosa si no se equilibra. Cuando una persona se acostumbra a dar sin expresar lo que siente, empieza a perder su voz emocional. El amor sano no debería requerir silencios constantes, sino comprensión compartida. Cuidar la relación también implica cuidar de uno mismo, y eso incluye hablar, poner límites y ser auténtico incluso en los momentos más vulnerables. Hay algo profundamente humano en sentirse deseado, y para muchas mujeres, ese deseo funciona como un espejo emocional. Cuando una mujer percibe que es deseada genuinamente, su autoestima florece de una forma natural, sin esfuerzo. No se trata de vanidad, sino de validación emocional. Es una sensación que le dice, te veo, te quiero, te elijo. En un mundo donde tantas veces se exige, se critica y se compara, ese instante de deseo sincero se siente como una caricia al alma. El refuerzo positivo actúa aquí como una especie de combustible psicológico.
Cada vez que se siente deseada, recibe un mensaje interno de valor, un recordatorio de que todavía tiene poder, belleza y presencia. Es la confirmación de que sigue siendo importante, no solo como pareja, sino como mujer. Por eso, cuando una relación pasa por una etapa fría o distante, ese deseo puede volverse una necesidad emocional más que física, una manera de volver a sentirse viva. Pero es importante distinguir entre el deseo auténtico y el deseo superficial. Cuando el deseo es verdadero, se nota, hay atención, ternura, conexión. Cuando es mecánico o interesado, en cambio, produce el efecto contrario. En lugar de elevar la autoestima, la erosiona. La mujer se da cuenta, incluso sin palabras, de cuando es mirada con afecto y cuando solo es parte de una rutina. El refuerzo positivo solo funciona si hay verdad detrás del gesto. Este tipo de conexión también toca un punto profundo de la psicología femenina, la necesidad de sentirse elegida. No por obligación, sino por deseo. Ese sentimiento de ser escogida, entre tantas posibilidades, refuerza la identidad emocional y el sentido de pertenencia. Es un recordatorio de que su presencia tiene impacto, que no pasa desapercibida, que todavía despierta algo en el otro. En el fondo, el deseo es una forma de decir tú importas. Hay algo profundamente paradójico en la forma en que muchas mujeres asocian el deseo con el amor. Para ellas, el hecho de que alguien las desee se traduce, inconscientemente, en una forma de ser amadas. Creen que cuando él las busca, las acaricia o las necesita, está demostrando afecto. Es una idea aprendida, casi cultural, que ha pasado de generación en generación, si me desea, me quiere. Pero esa ecuación, aunque parece romántica, puede ser una trampa emocional muy silenciosa. El deseo puede coexistir sin amor, y el amor puede existir sin deseo constante. Sin embargo, en la mente de muchas mujeres, ambos se confunden, y eso las lleva a decir sí incluso cuando no se sienten emocionalmente conectadas. En ese momento, el acto se convierte en una búsqueda de confirmación, no de placer. Ella no está diciendo sí a la intimidad, sino sí a sentirse querida, sí a no perder el vínculo, sí a creer que todavía hay algo entre los dos. Lo más interesante es que esta creencia no siempre es consciente. Muchas veces, se da por hecho que el deseo es amor porque el mundo nos lo ha enseñado así, películas, canciones, historias románticas, todas mezclan pasión con afecto. Pero cuando esa ilusión se desvanece, llega la confusión. Una mujer puede sentirse usada o vacía, no porque el otro haya sido cruel, sino porque ella esperaba amor donde solo había atracción. Y esa diferencia duele más que cualquier rechazo. Decir sí bajo esa creencia puede tener un costo emocional alto. Si él se distancia después del encuentro, si el afecto no se sostiene, ella siente que algo en su interior se rompió. Es como si el deseo hubiera prometido algo que el amor no cumplió. Y ahí aparece una lección difícil pero necesaria: el amor no se mide en deseo, sino en presencia, en cuidado, en constancia. El deseo puede ser intenso, pero el amor verdadero es lo que queda cuando la pasión se calma. A veces, el sí no nace del deseo ni del amor, sino del poder. En muchas relaciones, cuando una mujer siente que ha perdido el control, ya sea emocional, comunicativo o afectivo, puede usar la intimidad como una forma de recuperar equilibrio. Es un lenguaje silencioso de autoafirmación: todavía tengo influencia, todavía puedo decidir, todavía importo. El acto físico se convierte, sin que nadie lo diga, en una herramienta para restablecer una posición emocional dentro de la relación. Este comportamiento no tiene que ver con manipulación, sino con necesidad de estabilidad. Cuando las emociones están desbordadas, el cuerpo se vuelve un ancla. Al decir sí, ella busca reconectarse con su propia sensación de poder, esa que tal vez se diluyó entre discusiones, inseguridades o distancias. En el fondo, no busca placer físico, sino recuperar su centro. Es una forma inconsciente de decir: aquí sigo, no me he perdido.
El control en la intimidad tiene un componente psicológico muy fuerte, quien se siente elegido también se siente seguro. Para algunas mujeres, ofrecer intimidad no es rendición, sino decisión. Es su manera de tomar las riendas cuando todo lo demás parece incierto. Es un recordatorio de que su cuerpo y su conexión aún pueden generar impacto. Pero esa sensación de control puede ser temporal, y si no se acompaña de diálogo y comprensión, se disuelve rápidamente, dejando un vacío aún más grande. Hay relaciones donde esta dinámica se vuelve un ciclo, ella busca control a través del sí, él responde sin notar el trasfondo, y ambos terminan confundiendo cercanía con equilibrio. Sin embargo, el control verdadero no proviene del acto físico, sino de la comunicación y la autenticidad. Cuando el sí se convierte en una herramienta emocional, deja de ser una elección libre y pasa a ser un intento de autorregulación. Y eso, con el tiempo, desgasta la conexión. Hay momentos en los que el sí no tiene que ver con el otro, sino con ella misma. Después de una etapa de confusión, distancia o inseguridad, muchas mujeres buscan en la intimidad una forma de reconectarse con su propio cuerpo, con su deseo, con esa parte de sí que quizás quedó dormida entre rutinas y responsabilidades. No se trata de complacer, sino de recordar. De recordar lo que se siente estar viva, sentirse deseante, sentirse mujer. Es un acto de autodescubrimiento más que de entrega. Este tipo de sí tiene una energía distinta, no busca aprobación ni validación, sino conexión interior. Cuando una mujer se permite sentir sin miedo, sin juicio, empieza a descubrir matices de su sensualidad que van más allá del otro. Se convierte en protagonista de su experiencia, no en complemento de alguien más. En ese instante, el cuerpo deja de ser territorio compartido y se convierte en fuente de poder personal. Es un renacer silencioso, pero profundamente transformador. La sociedad suele enseñar que el deseo femenino está supeditado al masculino, que la mujer responde en lugar de iniciar. Pero cuando ella decide decir sí desde su propio deseo, rompe con esa narrativa. Es un acto de independencia emocional. Está diciendo, no lo hago por ti, lo hago por mí. Esa simple afirmación cambia completamente la experiencia. Porque cuando la intimidad nace desde la libertad, deja de ser un intercambio y se convierte en una expresión de autenticidad. Sin embargo, este proceso no siempre es fácil. Redescubrir el deseo propio implica enfrentarse a culpas, miedos o inseguridades antiguas. Muchas mujeres crecieron pensando que el placer debía controlarse o esconderse, y reconectarse con él puede ser tanto liberador como desafiante. Pero es precisamente en ese desafío donde ocurre la transformación, cuando se atreven a sentir sin miedo a ser juzgadas, recuperan una parte vital de su identidad. Hay un tipo de sí que nace del miedo, y es uno de los más silenciosos y dolorosos. Cuando una mujer teme perder a alguien, puede aceptar la intimidad no porque la desee, sino porque cree que eso mantendrá el vínculo. Piensa que si dice no, él podría alejarse, enfriarse o buscar en otro lugar lo que no encuentra allí. Entonces, el sí se convierte en una forma de retener, de no soltar, de seguir sintiendo que todavía hay algo que los une. Es un intento de amor, pero también un acto de miedo. Este tipo de sí tiene una energía frágil, casi triste. En lugar de estar lleno de pasión o conexión, está lleno de ansiedad. Ella no lo hace por placer, sino por seguridad emocional. Quiere evitar el vacío, el rechazo, la distancia. Es una manera de decir quédate conmigo, aunque el cuerpo no lo quiera tanto como el corazón. Y aunque a corto plazo puede parecer una forma de mantener la relación viva, a largo plazo erosiona la autoestima, porque convierte el amor en una transacción emocional, doy para no perder. Lo más duro es que muchas veces ese miedo no se confiesa ni siquiera a sí misma. Se justifica con frases como no pasa nada, es parte de la relación o así lo mantengo feliz. Pero en el fondo, hay una voz que susurra, tengo miedo de que si no digo sí, me deje de querer. Esa voz, cuando no se escucha,
termina silenciando la autenticidad. Y sin autenticidad, la intimidad se vuelve una máscara que oculta inseguridad en lugar de compartir amor. También hay que reconocer que este miedo no surge de la nada. Muchas mujeres han aprendido que su valor dentro de una relación depende de su capacidad para complacer. Que decir no es peligroso. Que el amor puede perderse si no se cumple con lo esperado. Por eso, romper ese patrón requiere valor, decir no con el mismo amor con el que antes se decía sí. Significa confiar en que quien realmente te quiere no te pide que traiciones tus límites para demostrarlo. Detrás de cada sí hay una historia. Una historia que no siempre se cuenta, pero que se siente. Cada mujer que acepta la intimidad lo hace desde un universo emocional propio, lleno de matices, heridas, deseos y esperanzas. Algunas buscan amor, otras validación, otras simplemente conexión. Pero todas, de alguna manera, están intentando expresar algo que las palabras no logran decir. La intimidad, en ese sentido, se convierte en un lenguaje silencioso que traduce emociones que el corazón no sabe cómo explicar. Y es que hablar de estos temas todavía resulta difícil. Vivimos en una sociedad que enseña a las mujeres a cuidar, a complacer, a mantener el equilibrio, pero no siempre a escuchar su propio deseo. Por eso, muchas veces su sí viene cargado de emociones no resueltas, de miedos, de esperanzas y de necesidad de ser comprendidas. Cada una de esas razones es un reflejo de cómo han aprendido a amar y ser amadas. No son decisiones impulsivas, sino gestos profundamente humanos. Entender ese trasfondo es fundamental si queremos tener relaciones más reales. No se trata solo de saber por qué dicen sí, sino de escuchar lo que ese sí realmente significa. Tal vez no es un acto de deseo, sino de búsqueda. Tal vez no es entrega, sino una forma de sanar. Tal vez no es amor, sino una súplica de conexión. Cuando uno aprende a mirar más allá del gesto, descubre un mapa emocional que cambia por completo la forma de entender la intimidad. Este reconocimiento también invita a los hombres a mirar con más empatía. A entender que detrás de cada respuesta hay emociones que merecen cuidado. Que la intimidad no es solo un acto físico, sino una experiencia compartida de vulnerabilidad. Cuando se comprende eso, el encuentro deja de ser un intercambio y se transforma en una conversación entre dos almas que se miran sin máscaras, sin juicios, sin exigencias. Y así llegamos al final de este episodio de Nombre de tu canal, donde descubrimos que detrás de cada sí hay mucho más que deseo, hay emociones, miedos, historias y una profunda necesidad de conexión. Estrellas dando vueltas si te hizo pensar, si aprendiste algo nuevo o si simplemente te sentiste identificado, deja tu comentario y cuéntame qué opinas. Burbuja de diálogo, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita campana para no perderte los próximos temas sobre la psicología femenina y las relaciones reales. Nos escuchamos en el siguiente episodio, y recuerda, entender a los demás comienza con aprender a mirar con el corazón. Corazón rojo.